se reencuentra con él, se llama Diadorim y se convierte en su gran compañero, en su mascota, en algo más importante incluso que un compañero. Diadorim representa la voluntad guerrera, con un objetivo claro, con un cierto ascetismo, con un radical ascetismo, con un espíritu militante y guerrero, con un afán de lucha, con una capacidad de lucha inmensa, no cede nunca ante el peligro, con una decisión rotunda, que no se doblega ante nada, una dimensión de una masculinidad extremadamente agreste, radical, pero al mismo tiempo como una personalidad extremadamente suave, muy sutil, muy femenina, muy cálida, muy maternal, muy sensual. Y a lo largo de toda la novela, Guimarães Rosa, al tiempo que afirma que Riobaldo para nada es homosexual, o sea, deja en una frase por lo menos, deja claramente de que no se trata de un juego homosexual, pero al mismo tiempo es un juego que es típico de Guimarães Rosa, es decir, que donde hay un sí siempre hay un no en Guimarães Rosa. No es homosexual, pero habla de las bellezas de sus manos, habla del perfume de su cuello, habla del deseo que besaría su cuello, habla de sus labios, habla de su belleza, habla de su ternura, habla habla como podría hablar de un amante. Bien, hasta el final de la novela. No solamente esto, Diadorim no solamente es su compañero y que le protege, sino que además es su guía en términos políticos, es una persona inteligente, él sabe más, de todas las cosas él sabe más, es su compañero Diadorim que el propio narrador. Y además hay una cosa también importante, es una persona que tiene una dimensión espiritual específica. Hay un tema muy importante en esta novela que es la representación de la naturaleza en Guimarães Rosa. Yo diría, digamos que en términos filosóficos es una visión de la naturaleza tan fascinante, tan rica, tan poderosa, tan femenina, tan mágica como la que uno puede encontrar en Arguedas, con una diferencia de que es mucho más prolijo y mucho más variopinto y colorístico en sus descripciones. La representación de la naturaleza es también un tema en sí mismo, por sí mismo en esta novela. Y es Diadorim el personaje que enseña, o sea, es lo que él cuenta, es el que ha enseñado al narrador a apreciar el orden, la riqueza espiritual, la belleza sensual y el misterio de esta maravillosa naturaleza que encierra el certamen. Esa es básicamente la historia, y entonces hay dos hitos en esa historia, dos hitos culminantes, dos hitos finales. Uno es el pacto con el diablo, es decir, que en un momento dado, durante toda la novela se está hablando del diablo, que si existe, que si no existe, que si existe, que si no existe, y a partir de cierto punto se habla de un pacto con el diablo, y finalmente hay una escena en la cual Riobaldo hace un pacto con el diablo, o algo que se parece a un pacto con el diablo. Típicamente, repito, en esta novela siempre todo sí está acompañado de un no, o sea, este concepto de tertium non datur de los lógicos aristotélicos y de la escolástica, o sea, que si A, si A no es B, no, si A, o sea, si una cosa es blanca, no puede ser negra. Si ser es ser, el ser no puede ser no ser. Es lo que esa frase de Parménides. Lo que es siempre es, y lo que no es siempre no es. Y no se puede afirmar lógicamente que lo que es al mismo tiempo no es. Y él asume la lógica contraria. Lo que es también no es, y todo es devenir.
todo es movimiento, todo es movimentación, todo es transformación, todo es metamorfosis en la vida y en el ser. Bueno, entonces, ¿qué es lo que iba a decir ahora? Él hace un pacto, pero al mismo tiempo, a partir de que establece este pacto, se dice que no ha hecho ningún pacto y que no ha pactado con el demonio, y de hecho el demonio no aparece por ninguna parte. Pero él hace algo que es un pacto. Ese es el tema principal. Y luego, a partir del pacto, eso ya ocurre en el tercio final de la novela, a partir del pacto, Riobaldo adquiere una nueva personalidad, se vuelve soberano, se vuelve su voluntad adquiere una mayor decisión, una mayor concisión. Él habla de la plenitud de su ser, habla de la identidad perfecta y cerrada de su ser. Tal es así que ocurren dos cosas inmediatamente después del pacto: se separa de su amigo, se separa radicalmente de su amigo Teodorín, que había sido hasta ese momento, uña con carne, era inseparable. Y los jagunzos lo declaran jefe, lo reconocen todos a lo mismo como jefe, y lo transforman en jefe de jagunzos. Todo eso, las guerras de los jagunzos van adquiriendo, que al principio son un poco caóticas y confusas, uno se pierde entre un grupo y el otro, hay multitud de grupos, etcétera. Va cristalizándose en una guerra entre el grupo donde está Riobaldo y otro jagunzo, que es una especie de grupo segregado y que lo dirige un tal Hermógenes, que es un bandolero, es un criminal, y es definido como la encarnación personificada del mal. Hermógenes es el diablo realmente, Satán realmente existente de carne y hueso, no como mito o no como representación religiosa. Y hay una batalla final, que es la jagunzada de Riobaldo, que Riobaldo dirige como jefe, contra el grupo de Hermógenes. Una batalla final que es una batalla terrible. Y es una batalla final, una batalla terrible que termina de una manera muy sorprendente. Muy sorprendente porque en el momento de la confrontación, nuestro narrador, ya hecho todo un héroe, digamos, en el sentido clásico de la palabra, héroe significaba para los griegos señor, es decir, alguien dueño de sí mismo y dueño de algo más que sí mismo. Y él se afirma como héroe, como dueño de sí mismo en sentido metafísico y absoluto. En el momento de la confrontación final, él hace cosas raras. Lo primero que hace es salir del campo de batalla e ir a buscar a la supuesta novia, a su novia que supuestamente se acerca al campo de batalla, y él está entonces aturdido y preocupado. Luego resulta que es una falsa alarma, regresa, toma un baño. ¿Quién toma un baño antes de la batalla? Toma un baño ritual antes de la batalla. Y cuando empiezan los tiros, él se coloca, como es el jefe, se coloca en un lugar muy estratégico, muy alto, en el cual domina toda la batalla, y literalmente dice: agarré la pistola con la mano, pero me crucé de brazos. Y no dispara un tiro, contempla la batalla. Y contempla la batalla, además, expresando claramente su indiferencia por la batalla, su indiferencia por el jefe criminal, que es se representa en la novela a lo largo de muchas situaciones como qué linda música, ¿no? ¿Es bailable? es una entonces que ha sido representado como el culmen de toda la maldad posible, toda la crueldad posible, y lo contempla de lejos, bueno, absoluta indiferencia. Bien, en las refriegas, la gran batalla, finalmente ganan sus jagunzos, y hay un encuentro final, que es el encuentro dramático entre su gran amigo Diadorín y Hermógenes. Es decir, Diadorín, que no lo he subrayado suficiente, no solamente es la representación de la sabiduría
ligada a la naturaleza, por una sabiduría femenina. No solamente es la expresión de una belleza también femenina, sensual, delicada, perfumada, y no solamente es la encarnación de un espíritu violento, lleno de odio contra el mal, lleno de fanatismo inclusive, decidido, dispuesto al sacrificio, capaz de sentir miedo. Ese personaje se confronta con su archienemigo, con Hermógenes, que es el jefe Jagunsu, un expreso criminal, y luchan cuerpo a cuerpo, navaja en mano, y mueren, se matan mutuamente, y ambos caen sobre el mismo charco de sangre, es decir, en la muerte sus sangres se unen. El principio del bien absoluto representado por Gadorim y el del mal absoluto representado por Hermógenes. Y al morir, al examinar los cadáveres, se descubre que el tal Gadorim no es un hombre, sino es una mujer. Creando entonces es la más violenta forma, pero no es la única forma de poner de manifiesto la igualdad de los contrarios. Es un tema filosófico, es un tema que se repite insistente, casi obsesivamente a lo largo de la novela. Entonces, bien, aquí tenemos este orden. Entonces voy a señalar entonces, okay, esta es digamos, es el horizonte básico, elemental de la novela. Entonces señalaré tres cortes o tres viajes o tres maneras de entrar en esta novela para entender esos liosos conciertos y desconciertos que la novela nos presenta. Voy a hablar de tres elementos. Uno específicamente épico, es decir, la relación de esta novela con otras formas literarias conocidas clásicas de novelas de guerreros. El Jagunso es el Jagunso es una palabra, Darío seguramente me va a corregir, pero que Jagunso define un guerrero libre, es una especie de guerrillero, que luchaba, de todos modos, históricamente luchaba asociado con un facendero, es decir, para defender los derechos de uno o una colectividad de facenderos. Es decir, eran asalariados, eran guerreros libres, pero asalariados, que esta figura es un poco ambigua, cuyos límites entre, vamos a decir así, entre el guerrero sagrado por una causa mística y revolucionaria y el guerrero criminal son difíciles de discernir, como ocurre en el novela. Se distingue de Cangaceiro, que ustedes supongo que recuerdan, pues, porque también es un guerrero mítico, pero más popular, porque el Cangaceiro no tiene relación con nadie, son guerreros, ahí se puede hablar con guerreros realmente puramente místicos. Ahora bien, en el caso de Guimarães Rosa, él convierte al Jagunso, o por lo menos al Jagunso que encarna a Riobaldo y Viadorim, y los hombres que pelean junto con ellos, lo convierten en un guerrero sagrado, en alguien que se parece más al guerrero caballeresco, o digamos al cruzado, al guerrero que lucha por una visión espiritual. En la tradición de la literatura occidental, este guerrero sagrado que lucha por una finalidad espiritual tiene un lugar muy definido y muy claro. Es la novela de caballerías que se ha desarrollado a lo largo del medioevo hasta, sí, a lo largo del medioevo.
Entonces, una manera de leer esta novela es establecer un paralelo con la novela y con la filosofía relacionada con los libros de caballería. El Caballero Andante, yo cito no puedo ahora dedicar mucho tiempo, pero hay un tratado de un filósofo catalán del siglo XII-XIII, que es Raimundo Lulius, y que tiene un libro muy bonito, que realmente es una joya, pequeñito, un libro de, no sé, 40 páginas, que es un tratado un tratado de la caballería, y explica las características del caballero. Entonces es interesante porque pone de manifiesto algunas características que se encuentran claramente en la configuración de Riobaldo, en la configuración de este Jagunso, que claro, lo repito, a partir de un cierto momento, la guerra de Jagunsos, como interpreta Riobaldo, es una guerra contra el mal. Es una guerra para vencer al mal que representa a Hermógenes. Y es una guerra, además, que lucha contra este mal en dos planos. Uno, en el plano militar, hay que matar a Hermógenes, hay que acabar con los Hermógenes. Y en un plano mitológico y metafísico, hay que vencer al demonio, hay que vencer a Satán, hay que acabar con el mal. O sea, volver a eso. Bueno, simplemente, el Caballero Andante, filosóficamente definido por Llull y otros, pero Llull se define por estas características. Es un hombre que lucha bajo un principio de conocimiento, bajo un principio de amor a Dios, bajo un proyecto civilizador que establece un orden, y además bajo un principio de conocimiento. La otra referencia más conocida probablemente son algunos de los héroes de la corte del rey Arturo o Parsifal, relacionados con la leyenda o con el mito, con la saga del Graal. Y aquí hago una relación, propongo una relación que creo que es interesante porque, bueno, en primer lugar, porque el sistema del Graal es en sí mismo fascinante, pero echa una luz sobre este supuesto pacto con el diablo que hace Riobaldo. Es decir, la novela de Riobaldo realmente es un proceso de desarrollo personal que culmina en el momento en que hace este pacto con el diablo, pero en el cual no aparece diablo ninguno y no se hace pacto ninguno. Y el Graal tiene unas características bastante también curiosas. Bueno, hay muchas interpretaciones. Obviamente, dada su popularidad, el Graal tiene muchas interpretaciones. Y obviamente la interpretación dominante es la cristiana, en la cual el Graal se identifica con el cáliz y con el cáliz que contiene la sangre de Cristo. Y los guerreros sagrados que protegen el Graal son los guerreros que protegen este cáliz ligado a todos los conceptos mesiánicos que el cristianismo era del judaísmo. Pero en muchas de las tradiciones antiguas de los caballeros y de Parsifal, entre otras, este Graal no es un cáliz, sino que es una piedra, es decir, que es una piedra sagrada. Y si esta piedra sagrada, eso ya nos lleva a una perspectiva histórica necesariamente más arcaica, más antigua. Bien, hay muchas teorías, pero probablemente hay algunos indicios, y además indicios literarios, es decir, que en la lectura de Parsifal, de Troyes o de Eschenbach, y muchos otros, lo he visto mucho en la versión de Eschenbach. Esta piedra sagrada está ligada a toda una serie de elementos. Uno es la salud en el sentido físico, es decir, la salud en el sentido de la regeneración de la vida, tanto de la vida vegetal, es decir, cuando el Graal es salvado por el caballero, el rey que simboliza, no es el rey en sentido político de palabras, no es el rey que
simboliza la representación de la soberanía humana, y que está enfermo, está mortalmente enfermo, se cura, vuelven las lluvias, las plantas vuelven a crecer, la vida social vuelve a regenerarse. En fin, hay un proceso de recuperación de una sociedad a partir de esta recuperación del Graal, o de salvación del Graal, y de protección de la piedra del Graal de sus enemigos. Lo que ha hecho, ha inducido a pensar a algunos intérpretes que han investigado la mitología subyacente al Graal, su posible relación con cultos, y aquí incido una vez más sobre el tema que me he repetido otras veces, con los cultos patriarcales ligados a la fecundidad de la tierra, a los ciclos de creación y reproducción de la vida. Bien. Entonces, simplemente quiero señalar, sin entrar en más detalles ahora, pero simplemente señalar que existe una relación. Tenemos mucha agua. No vamos a hablar tanto. Me va a aprovechar. Entonces, las características muy curiosas de este pacto con el diablo. Es decir, en un momento dado, el guerrero Riobaldo se separa del grupo de los chagunzos una bella noche y va a un lugar que se llama Veredas Mortas, Veredas Muertas. Y en ese lugar invoca al diablo para hacer un pacto. Pero la manera de invocar al diablo es muy extraña. Dice, le habla al diablo, le invoca de tú a tú en medio de la noche, y la frase más bella por la cual donde afirma los términos, vamos a decir, de lo que se parecía a un pacto, no son tales términos, sino él dice que quiere ser lo que realmente es y quiere afirmarse en la perpetuidad del ser. Esos no son los términos, digamos así, normales en la tradición fáustica del pacto con el diablo que conocemos, aunque de eso no voy a hablar. Y además, esto sucede en un momento en que el grupo de guerreros con el cual él lucha están en una situación absolutamente catastrófica. Han perdido batallas, han perdido hombres, hay enfermos y moribundos entre ellos, se pierden en medio del certao, van por caminos erráticos, no encuentran enemigo, están deprimidos, hay traiciones en sus filas, lo cual corroe su voluntad guerrera, están desolados, atraviesan poblados donde ven seres, se encuentran con unos seres peores, más degradados que animales, también enfermos, etc. El propio Riobaldo expresa varias veces la idea de que han atravesado el mismísimo infierno, que están en parajes siniestros que se pueden expresar solamente bajo la noción de infierno. Y a partir del momento en que se establece este pacto con el ser, este pacto de afirmación del ser, todo cambia. De repente, pues, todos están sanos y todos están curados y todos están muy contentos y dispuestos para la lucha final. Entonces quiero señalar simplemente este paralelismo entre la estructura elemental mitológica de las novelas de caballerías y este libro de Guimarães Rosa como una forma adaptada, una forma moderna, una expresión moderna y adaptada a una expresión histórica brasileira de este tipo de caballerías. Ese es el primer tema. El segundo tema, del cual hay una inmensa literatura, y entre ellas un ensayo de Darío, que es muy conocido, es Fausto. ¿Sí? O sea, ya en tiempos de vida de Guimarães Rosa, los críticos llamaban la atención de que de repente en un libro de aventuras y de guerreros
sorprendentemente, Guimarães Rosa es un autor de muchas sorpresas, sorprendentemente aparecía un motivo que era un motivo central en las leyendas fáusticas, en las diversas leyendas fáusticas, que era el pacto del diablo. Bueno, ustedes todos lo saben, a lo mejor ustedes se han hecho un pacto alguna vez en su vida, que el Fausto, el centro que define la saga de Fausto a lo largo de la literatura es un pacto con el demonio. La historia de Fausto también la deben conocer. Los más antiguos Faustos eran teatros de guiñol, de muñecos en Alemania. Obviamente esos textos los han conservado. Y después existen unas versiones alemanas antiguas del siglo XVI y XVI, varias versiones de 3 o 4 diferentes, con algunas variaciones que se llaman historia de Faustus o historia de Johann Faustus o Johann Fausten, Otto Faustus, etc. Y después existe una versión muy conocida y muy elaborada de Marlowe, Dr. Faust de Marlowe, y luego hay una serie de versiones modernas ligadas a la Aufklärung, al Enlightenment, a lo que se llama, mal traduce en castellano como ilustración, o sea, el esclarecimiento, el mundo de la razón, de la ciencia, de la reforma del espíritu, de la libertad de los siglos XVIII y XIX. Entre ellos hay dos que son muy famosas, bueno, muy importantes. Una que no se conserva más que unas páginas, pero son páginas importantes de Lessing. Lessing es uno de los escritores más fascinantes de la Aufklärung, del esclarecimiento alemán, y obviamente la versión de Goethe. Y finalmente luego hay otras versiones románticas y contemporáneas, entre las cuales las contemporáneas, quizás la más notable del siglo XX, es la versión de Thomas Mann. Bien. O sea, aparentemente, probablemente muchos de ustedes asocian tienen la imagen más dramática de Dr. Faust, es este momento en el cual se encuentra con el diablo y con sangre, con su propia sangre, en un pergamino, escribe un pacto conforme al cual le entrega el alma a título de eternidad, lo que significa el infierno, a cambio de placeres, riqueza y conocimiento. Y luego, pues, el drama y el desastre final que semejantes pactos parece ser que tienen que tener. Una pregunta simple que probablemente haría un niño es, bueno, ¿quién hace un pacto? ¿Cómo alguien va a hacer un pacto tan estúpido de vender su alma a eternidad?